Bienvenidos amiguillos a un nuevo videito en el canal. Hoy vamos a estar leyendo, creo que es el primer video que hago leyendo un libro como tal. Normalmente yo he subido leyendo cómics, mangas y eso, pero pues esta vez me animé a que el primer video leyendo un libro sería del Imperio Final, Mistborn, de Brandon Sanderson. Pues sería la primera vez que me adentro al universo del Cosmere. Ya tenía rato que quería, no sé, había algo que me llamaba la atención de eso y también porque han hablado de que, eh, o sea, he escuchado un poco cómo es el sistema de magia, la estética y todo esto y me llama mucho la atención porque están conectados los libros que ha hecho. Y también me llamó la atención que las historias suceden en diferentes planetas. Eso fue lo que yo escuché, ¿no? Y pues ya, y pues obviamente en el futuro me gustaría tener la trilogía, esta primera trilogía en físico, obviamente, pero pues un poquito cariñosa. En realidad se lo iba a tener hace poco, pero pasaron cosas por ciertos movimientos de entrega y tuve que cambiar los planes y pues decidí comprar otros dos libros que bueno. ¿Y qué les digo? Pues eso sí, sí tengo un libro de Brandon Sanderson, que es de Yumi, el pintor de sueños, creo que, no me acuerdo el nombre. Ese sí lo tengo, pero me recomendaron primero adentrarme primero en estos libros, después en aquel. Lo tengo guardado y pues todavía no le he tocado por eso. Y bueno, vamos a comenzar. Más o menos ya tengo organizado cómo voy a dividir la lectura. El primer video sería prólogo y parte uno, parte 2, parte 3 y parte 4 y parte 5. No hay cómo sale porque yo no sé cuánto me demore leyéndolo, ¿no? Pero pues bueno, comencemos. A ver. Bueno, aquí arriba del prólogo dice: a veces me preocupa no ser el héroe que todo el mundo cree que soy. Los filósofos me aseguran que este es el momento, que las señales se han hecho realidad. Pero yo me sigo preguntando si no me habrán equivocado de nombre, si no se habrán equivocado de hombre. Voy a poner zoom a esto porque no veo bien y yo que estoy más ciego. ¿Cómo se lee? Zoom. Ya. Pero yo me sigo preguntando si no se habrán equivocado de hombre. Son tantas las personas que dependen de mí. Dicen que tendré en mis brazos el futuro del mundo entero. ¿Qué pensarían si supieran que su paladín, el héroe de las eras, su salvador, dudó de sí mismo? Tal vez no se sorprenderían en absoluto. En cierto modo, eso es lo que más me preocupa. Quizá también ellos duden en el fondo de sus corazones, al igual que yo. Cuando me miran, será un mentiroso lo que ven. Bueno, eso vendría siendo antes el prólogo del prólogo. Bueno, el prólogo comienza con que dice: caía ceniza del cielo, subrayado en rojo, no sé si es por la versión que tengo. Con el ceño fruncido, Lord Trestin contempló el rojizo cielo de mediodía mientras sus criados se acercaron apresuradamente y los cubrieron con un parasol a él y a su distinguido invitado, Lord Trestin. Las lluvias de ceniza no eran extrañas en el Imperio Final, pero Trestin confiaba en ser capaz de evitar que se le mancharan de hollín la elegante chaqueta nueva y el chaleco rojo.
los cuales acababan de llegar en barco por el canal desde la mismísima Nutadel, o Nutadel, no sé cómo se pronuncia, pero lo busco. Ah, por cierto, ya vi un poco cómo era el mapa. Obviamente, pues, como todo, cuando te ponen un mapa así de repente, no te lo aprendes todo de memoria. Dónde queda cada cosa, dónde queda cada sitio, al lado del otro, todo lo. Imagino que con el tiempo yo me estaré familiarizando con esto. Ajá, la mismísima Lutadel, vamos a decirlo, Lutadel. No hacía mucho viento, por suerte. Con el parasol debería bastar. Trestin se encontraba junto a su invitado en un pequeño patio elevado que dominaba los campos. Cientos de personas con saya marrón trabajaban bajo la lluvia de ceniza, cuidando las cosechas. Había torpeza en sus movimientos, claro que, por otra parte, así eran todos los Ska, Ska, Ska o Ska. Los campesinos pertenecían a una especie tan indolente como improductiva. No se quejaban, por supuesto. Sabían cuál era el lugar que les correspondía. Se limitaban a faenar con la cabeza gacha, realizando su labor con tranquilidad, apatía. El látigo de algún capataz que pasaba los obligaba a celebrar durante unos momentos, pero en cuanto se marchaba el encargado, ellos regresaban a su sopor. Trestin se volvió hacia el hombre que lo acompañaba. Cabría pensar, apuntó, que 1000 años de trabajo en los campos los habrían vuelto un poco más aplicados. El obligador se volvió alzando una ceja en un movimiento que se diría ensayado para realzar su rasgo más característico, los intrincados tatuajes que marcaban la piel que le rodeaba los ojos. Mira que un tatuaje como el Mike Tyson, ¿será? Ajá. Los intrincados tatuajes que marcaban la piel que le rodeaba los ojos. Los tatuajes enormes le llegaban hasta la frente y el puente de la nariz. Era un prelado absoluto, al menos vaya. Tatuajes enormes le llegaban a la frente y el puente de la nariz. O sea, a menos que eran como así, como hasta acá. Mm. Era un prelado absoluto, un obligador muy importante. Trestin tenía sus propios obligadores personales en la mansión, pero no eran más que funcionarios menores, con apenas unas pocas marcas alrededor de los ojos. Aquel hombre había llegado de Lutadel en el mismo barco que había traído el nuevo traje de Trestin. Debería ver a los Ska de la ciudad, Trestin, replicó el obligador, volviéndose para contemplar de nuevo a los trabajadores. Comparados con los de Lutadel, estos son bastante diligentes. Aquí tiene más control sobre sus Ska. ¿Cuántos dice que pierde al mes? Bueno, media docena o así, respondió Trestin. Algunos por azotes, otros por agotamiento. Fugitivos, nunca. Cuando heredé esta tierra de mi padre hubo unos cuantos fugitivos, pero ejecuté a sus familias. Los demás perdieron rápidamente el valor. Nunca he comprendido a la gente que tiene problemas con sus ska. A mí me resulta fácil controlar a las criaturas con una mano adecuadamente firme. Chale. Ska. No sé si lo dieron más adelante o lo dieron después. De pie, envuelto en sus ropajes grises, el obligador asintió en silencio.
Parecía complacido, lo cual era buena cosa. Los Ska no eran en realidad propiedad de Trestin, como todos los Ska. Pertenecían al Lord Legislador. Trestin solo alquilaba a los trabajadores a su dios, igual que pagaba por los servicios de sus obligadores. El obligador bajó la mirada, comprobó su reloj de bolsillo, luego miró el sol. A pesar de la lluvia de ceniza, brillaba un bulgurante rojo carmesí negrura, tras la negrura ahumada de las alturas. Trestin sacó un pañuelo y se secó la frente, agradecido por la sombra del parasol que filtraba el calor de mediodía. Muy bien, Trestin, dijo el obligador. Presentaré su propuesta a Lord Venture. Vamos a decirle Venture. Lord Venture, Lord Legislador y Lord Trestin. Bueno, puros lores. Como ha solicitado. Presentaré su propuesta a Lord Venture como ha solicitado. Tendrá un informe favorable por mi parte sobre sus operaciones aquí. Trestin contuvo un suspiro de alivio. Se requería un obligador como testigo para cualquier contrato o acuerdo comercial entre nobles. Cierto, incluso un obligador menor como los que Trestin empleaba podía servir como testigo, pero era mejor impresionar al mismísimo obligador de Strathventure. Ok, este obligador era más importante. El obligador se volvió hacia él. Volveré por el canal esta misma tarde. ¿Tan pronto?, preguntó Trestin. ¿Por qué no se queda a cenar? No, respondió el obligador, aunque hay otro asunto que deseo discutir con usted. No he venido solo de parte de Lord Venture, sino para investigar algunos asuntos para el cantón de la Inquisición. Según los rumores, le gusta a usted relacionarse con mujeres Ska. Con sus mujeres Ska. Trestin sintió un escalofrío. El obligador sonrió, quizás solo pretendiera expresar seguridad, pero Trestin lo encontró inquietante. No se preocupe, Trestin, dijo el obligador. Si hubiera verdadera preocupación por sus acciones, habrían enviado en mi lugar a un inquisidor de acero. Trestin asintió con la cabeza despacio. Inquisidor nunca había visto a ninguna de esas criaturas inhumanas, pero había oído historias. Ya. Quedó satisfecho en lo relativo a sus acciones con las mujeres de Ska, dijo el obligador, contemplando los campos. Lo que he visto y oído aquí indica que siempre sanea sus problemas. Un hombre como usted, eficiente, productivo, podría llegar lejos en Lutadel. Unos cuantos años más de trabajo, algunos contratos mercantiles inspirados, pues quién sabe. El obligador se volvió y Trestin sonrió. No era una promesa, ni siquiera una recomendación. Ahora paréntesis, los obligadores eran más burócratas y testigos que sacerdotes. Cierra paréntesis. Pero oír tales alabanzas por parte de uno de los servidores del Lord Legislador, Trestin sabía que algunos nobles consideraban a los obligadores inquietantes, algunos incluso los encontraban una molestia. Pero en aquel momento hubiese besado a su distinguido invitado. Trestin se volvió hacia los Ska, que trabajaban en silencio bajo el sol ensangrentado, y los perezosos copos de ceniza. Siempre había sido un noble de campo que vivía en su plantación y soñaba con mudarse a la propia Lutadel. Había oído hablar de los bailes y las fiestas, el glamour y la intriga, y eso lo entusiasmaba.
Ah, si preguntan por qué tengo los audífonos, es porque puse en YouTube, ¿cómo le explico? Puse como música ambiental, porque lo busqué en YouTube, música ambiental para leer Brandon Sanderson. Más que todo de Mistborn, ¿no? Para adentrarme más en el ambiente, ¿no? Ajá. Había oído hablar de los bailes y las fiestas, el glamour y la intriga, y eso lo entusiasmaba. Tendré que celebrarlo esta noche, pensó. Estaba aquella muchachita de la decimocuarta choza a la que llevaba observando desde hacía, hacía algún tiempo. Volvió a sonreír. Unos cuantos años más de trabajo, había dicho el obligador. Pero podría acelerar Trestin el curso de los acontecimientos si trabajaba más. Su población de Ska había aumentado en los últimos tiempos. Tal vez si los apretaba un poco más pudiera producir una cosecha extra ese verano y cumplir así con creces su contrato con Lord Venture. Ajá. Trestin asintió mientras observaba al grupo de perezosos Ska, algunos trabajando con sus asadas, otros de rodillas apartando las cenizas de la cosecha. No se quejaban, no tenían esperanza, apenas atrevían a pensar. Así era como debía ser, pues eran Ska, eran, eran 3 puntos suspensivos. Trestin se quedó inmóvil cuando uno de los Ska alzó la mirada. El hombre lo miró a los ojos con una chispa, abre sin de paréntesis, no, un fuego, de desafío en su expresión. Trestin nunca había visto nada parecido, no en el rostro de un Ska. Dio un paso atrás por instinto y le recorrió un escalofrío mientras el extraño y erguido Ska le sostenía la mirada y sonreía. Trestin apartó los ojos. «Curdon», exclamó. El fornido capataz subió corriendo la cuesta. «Sí, mi señor». Trestin se volvió para señalar. Frunció el ceño. ¿Dónde estaba aquel Ska? Trabajando con la cabeza gacha, el cuerpo manchado de hollín y sudor. Era muy difícil distinguirlos. Trestin se detuvo buscando. Creía saber el sitio, un punto vacío donde ya no había nadie. Pero no, no podía ser. Era imposible que el hombre se hubiera alejado tan deprisa del grupo. ¿A dónde habría ido? Tenía que estar allí, en alguna parte, trabajando, trabajando con la cabeza gacha. Sin embargo, aquel instante de aparente desafío era inexcusable. «Mi señor», volvió a preguntar Curdon. Ah, Curdon es un hombre. El obligador observaba a su lado con curiosidad. No era aconsejable que supiera que uno de los Ska había actuado con tanta desfachatez. «Dales un poco más fuerte a los Ska de la sección sur», ordenó Trestin, señalando. «Los veo lentos, incluso para hacer Ska». «Golpea a unos cuantos». Curdon se encogió de hombros, pero asintió. No era un motivo de peso para golpear a nadie, pero tampoco necesitaba razones especiales para dar una paliza a los trabajadores. Después de todo, no eran más que Ska. ¿Me está gustando? ¿Qué es esto? Interesante, interesante. Kelsier, Kelsier, había oído historias. Kelsier, no sé si se pronuncia Kelsier o Kelsier. Kelsier. Vamos a decirle Kelsier. Kelsier había oído historias. Había oído susurros de la época lejana en el que el sol no era rojo. Tiempos en los que el cielo no estaba cubierto de humo y ceniza. Cuando las plantas no luchaban por sobrevivir y los Ska no eran esclavos. Tiempos anteriores al Lord Legislador.
Esos días, sin embargo, estaban casi olvidados. Incluso las leyendas se volvían difusas. Kelsier contempló el sol, siguiendo con los ojos al gigantesco disco rojo mientras se arrastraba hacia el horizonte occidental. Permaneció de pie, en silencio un buen rato. Solo los campos vacíos. Solo los campos vacíos. El trabajo del día había terminado. Los Ska habían sido conducidos de vuelta a sus chozas. Pronto llegarían las brumas. Las brumas. Al cabo de un rato, Kelsier suspiró y se volvió para representar. Yo estoy bien ciego, la verdad. Se volvió para regresar por socavones y trochas, abriéndose paso entre grandes montículos de ceniza. Evitaba pisar las plantas, aunque no estaba seguro de por qué se molestaba. Las cosechas apenas parecía que merecieran el esfuerzo. Débiles, son hojas marrones secas. Las plantas parecían casi tan deprimidas como la gente que las atendía. Las chozas de los Ska se alzaban a la escasa luz. Kelsier vio que las brumas empezaban ya a formarse en el aire, dando a los edificios en forma de montículo un aspecto surrealista e intangible. Me llama la curiosidad. Me llama la atención, la bruma aparece de noche o en cierta hora en específico. No. Dando a los edificios en forma de montículo un aspecto surrealista e intangible. No había guardia ninguna en las chozas, no había necesidad de vigilantes, pues ningún Ska se aventuraba fuera cuando caía la noche. Su miedo a las brumas era demasiado fuerte. Bueno, ahí está mi respuesta ya. Yo adelantándome y ya la respuesta estaba ahí a 2 líneas. Tendré que curarlos de eso algún día, pensó Kelsier, mientras se acercaba a uno de los edificios más grandes. Pero cada cosa a su tiempo. Abrió la puerta y entró. La conversación cesó de inmediato. Kelsier cerró la puerta, luego se volvió con una sonrisa hacia la treintena de Ska que había allí reunidos. Una hoguera ardía débilmente en el centro, y el gran caldero que había a su lado estaba lleno de agua salpicada de verduras. El comienzo de una cena. La sopa estaría insípida, por supuesto, con todo el olor era agradable. Buenas noches a todos, dijo Kelsier con una sonrisa, depositando la bolsa a sus pies y apoyándose contra la puerta. ¿Cómo os ha ido el día? Sus palabras rompieron el silencio y las mujeres volvieron a sus preparativos de la cena. Sin embargo, el grupo de hombres sentados a una burda mesa continuó observando a Kelsier con expresión incómoda. Nuestro día ha estado cargado de trabajo, viajero, dijo Tepper, uno de los miembros del Consejo Ska. Algo que tú has conseguido evitar. Tepper fu. El trabajo del campo nunca me ha llenado, dijo Kelsier. Es demasiado duro para mi delicada piel, sonrió, alzando manos, brazos llenos de capas y capas de finas cicatrices. Cubrían su piel a lo largo, como si alguna bestia le hubiera pasado las garras por los brazos una y otra vez. Tepper bufó. Era joven para ser miembro del consejo. Debía de contar poco más de 40 años. Como mucho podía llevarle 5 años a Kelsier. Sin embargo, el hombrecillo se comportaba con el aire de alguien a quien le gusta estar al mando. Sí se nota bastante. Este no es momento para chanzas, dijo Tepper, severo. Cuando acogemos a un viajero esperamos que se comporte y evite levantar sospechas. El hecho
de que te apartaras de los campos esta mañana podría haberles valido un azote a los hombres que te rodeaban. Cierto, respondió Kelsey, pero esos hombres también podrían haberlos azotado por encontrarse en el sitio equivocado, por detenerse demasiado o por toser cuando pasaba un capataz. Una vez vi darle una paliza a un hombre porque su amo dijo que había parpadeado de forma inadecuada. Tepper permaneció sentado, con los ojos entornados y embarado. El brazo apoyado en la mesa, su expresión era firme. Kelsey suspiró y puso los ojos en blanco. Bien, si queréis que me marche, lo haré. Se echó la bolsa al hombro y abrió la puerta con toda tranquilidad. Una densa bruma empezó a entrar de inmediato por la puerta, se arremolinó con languidez alrededor del cuerpo de Kelsey, se remansó en el suelo y se arrastró como un animal vacilante. Varias personas gimieron horrorizadas, aunque la mayoría estaban demasiado desconcertadas para emitir ningún sonido. Kelsey se detuvo un instante, contempló las oscuras brumas, las voces corrientes iluminadas débilmente por los carbones de la hoguera. Una densa bruma empezó a ya. Cierra la puerta. Las palabras de Tepe eran una súplica, no una orden. Kelsey hizo lo que le pedían. Cerró la puerta y cortó el flujo de la bruma blanca. La bruma no es lo que pensáis. Le teméis demasiado. Los hombres que se aventuran en la bruma pierden el alma, susurró una mujer. Sus palabras conllevaban una pregunta. ¿Había caminado Kelsey entre las brumas? ¿Qué le había sucedido entonces a su alma? Si supierais, pensó Kelsey. Bueno, supongo que esto significa que me quedo. Hizo un gesto a un niño para que le acercaran un taburete. Menos mal. Hubiese sido una lástima haber terminado de marcharme antes de compartir mis noticias. Más de una persona alzó la cabeza al oír el comentario. Este era el verdadero motivo por el que no toleraba. Este es el verdadero motivo por el que lo toleraban. La razón por la que los tímidos campesinos daban cobijo a un hombre como Kelsey. Un ska que desafiaba la voluntad del Lord Legislador viajando de plantación en plantación. Podría ser un renegado, un peligro para la comunidad entera, pero traía noticias del mundo exterior. Vengo del norte, dijo Kelsey, de tierras donde la mano del Lord Legislador se nota menos. Habló con voz clara y la gente se inclinó de forma inconsciente hacia él mientras hablaba. Al día siguiente, las palabras de Kelsey serían repetidas a los varios cientos de personas que vivían en otras chozas. Los ska podían estar sometidos, pero eran unos chismosos incurables. ¿Cómo no iban a ser chismosos si viven así tan horrible? Eran unos chismosos incurables. Los lores locales gobiernan al oeste, dijo Kelsey, y distan mucho de tener la mano de hierro del Lord Legislador y sus obligadores. Algunos de estos nobles lejanos están descubriendo que los ska felices son mejores trabajadores que los ska maltratados. Un hombre, Lord Renoux, incluso ha ordenado a sus capataces que tengan los azotes no autorizados. Que detengan los azotes no autorizados. Se comenta entre susurros que está pensando en pagar un salario a los ska de sus plantaciones como el que podrían ganar los artesanos de las ciudades. Tonterías, dijo Tepper. Mis disculpas, respondió Kelsey. No sabía que el buen Tepper hubiese estado en los dominios del Lord Renux últimamente. ¿Cuándo cenaste con él por última vez? ¿Te dijo algo que no me dijera a mí?
Tepper se ruborizó, los Ska no viajaban, y desde luego no cenaban con lores. Me tomas por tonto, viajero, dijo Tepper, pero sé lo que estás haciendo. Tú eres el que llaman el superviviente. Esas cicatrices de tus brazos te delatan. Eres un provocador. Viajas por las plantaciones sembrando el descontento. Te comes nuestra comida, cuentas tus grandes historias y mentiras y luego desapareces. Y dejas que la gente se las arregle con las grandes esperanzas que contagias a nuestros hijos. Kelsier alzó una ceja. Vamos, vamos, buen Tepper. Dijo, ya que me está dando mucha risa lo que está pasando. Me está poniendo bueno. Espera. Ajá, vamos, buen Tepper, dijo. Tus temores son del todo infundados. Mira, no tengo ninguna intención de comerme vuestra comida. Traigo la mía propia. Con esas palabras, Kelsier arrojó su mochila al suelo ante la mesa de Tepper. La mochila se volcó y su contenido se desparramó. Buen pan, fruta e incluso unos cuantos embutidos currados quedaron a la vista. Una fruta de verano rodó por el suelo de tierra apisonada y topó con suavidad contra el pie de Tepper. El maduro Ska observó la fruta incrédulo. Eso es comida de nobles. No, ya, me confundí. Pensé que lo había dicho Tepper. Eso es comida de nobles. Que él sí resopló. No, está bien. Eso es comida de nobles. Que él sí resopló. Ni por asomo, ¿sabes? Para ser un hombre de renombrado prestigio y rango, vuestro Lord Trestin tiene un notable mal gusto. Su despensa es una vergüenza para su noble posición. Tepper palideció. Ahí es donde fuiste esta tarde, susurró. Fuiste a la mansión. Le robaste al amo, dijo. En efecto, y he de añadir que, aunque vuestro señor adolezca de un gusto deplorable a la hora de comer, su ojo para los soldados es bastante más impresionante. Colarme en su mansión durante el día fue todo un desafío. Tepper todavía contemplaba la bolsa de comida. Si los capataces descubren esto aquí, bueno, entonces os sugiero que lo hagáis desaparecer, dijo Kelsier. Estoy dispuesto a apostar a que sabe un poquitín mejor que esa sopa aguada. Dos docenas de ojos hambrientos estudiaron la comida, claro, menos que estaban como que, wow, ¿qué es eso? Vean. Claro, era comida de la gente de la mansión ¿de quién era? Del Lord se me olvidó el nombre, Trestin, epa. Dos docenas de ojos hambrientos estudiaron la comida. Si Tepper pretendía seguir discutiendo, no actuó lo bastante rápido, pues su silencio fue interpretado como aceptación. En pocos minutos el contenido de la bolsa fue inspeccionado y distribuido. La olla de sopa se quedó allí burbujeando, ignorada, mientras los Ska se daban un festín con una comida bastante más exótica. Kelsier se quedó aparte. Se apoyó en la pared de madera de la choza y contempló a la gente devorar la comida. Había dicho lo cierto, los contenidos de la despensa eran deprimentemente vulgares. Sin embargo, esa gente no se había alimentado más que de sopa y gachas desde la infancia. Para ellos el pan y la fruta eran raros manjares de los que solo comían sobras cuando las atraían los sirvientes de la mansión. ¿Y ahora? Siento una rebelión. Vamos a ver si sucede. Tu historia ha quedado interrumpida, joven, comentó un Ska mayor, que se acercó cojeando para sentarse en un taburete junto a Kelsier. En fin, sospecho que ya habrá tiempo de contarla más tarde, dijo Kelsier.
Cuando todas las pruebas de mi hurto hayan sido devoradas como es debido, ¿no quieres nada? No hace falta, dijo el anciano. Ah, yo dije un escamayor, un escamayor es un señor. No, voy a aprender la vela aromática, pero mejor no. ¿No quieres nada? No hace falta, dijo el anciano. La última vez que probé comida de lores me dio dolor. Me dolió el estómago 3 días. Los nuevos sabores son como las nuevas ideas, joven. Cuanto más viejo te haces, más difíciles son de digerir. As- Kelsey hizo una pausa. El anciano no era en absoluto impresionante. Su piel correosa y su cabeza calva le hacían parecer más frágil que sabio. Sin embargo, tenía que ser más fuerte de lo que aparentaba. Pocos scans de las plantaciones vivían hasta esa edad. Muchos lores no permitían que los viejos se quedaran en casa durante las jornadas de trabajo, y los frecuentes azotes que componían la vida de los scans se cobraban un precio terrible en los ancianos. ¿Cómo has dicho que te llamas?, preguntó Kelsey. Menis. Kelsey miró a Tepper. Kelsey miró a Tepper. Así pues, buen Menis, dime una cosa. ¿Por qué le dejas ser el jefe? Menis se encogió de hombros. Cuando llegas a mi edad, hay que tener mucho cuidado y no malgastar energías. No merece la pena librar algunas batallas. Había una insinuación en los ojos de Mary. Se estaba refiriendo a cosas de más calado que su pugna con Tepper. Entonces, ¿estás satisfecho con esto?, preguntó Kelsey, indicando con un gesto de la choza y sus habitantes, medio famélicos y sobrecargados de trabajo. ¿Te contentas con una vida llena de azotes y fatigas insoportables? Al menos es una vida, dijo Menes. Sé lo que traen los salarios, el descontento y la rebelión, la atención del Lord Legislador y la ira del Ministerio de Acero. No. La atención del legislador y la ira del Ministerio de Acero pueden ser mucho más terribles que unos cuantos azotes. Los hombres como tú predican el cambio, pero me pregunto si es una batalla que realmente podamos librar. Ja. Justo dice esa palabra y la música que le puse es una melodía de piano y es como que con tristeza, melancolía, ¿sabes? Cayó justo, buen timing. Ya le estáis librando, buen Menis, pero la estáis perdiendo espantosamente. Kelsey se encogió de hombros. Pero, qué sé yo, solo soy un trotamundos depravado que viene a comerse vuestra comida e impresionar a vuestros jóvenes. Menos sacudió la cabeza. Bromeas, pero es posible que Tepper tuviera razón. Temo que tu visita nos cause problemas. Kelsey sonrió. Pero eso no lo he contradicho, al menos en lo de llamarme provocador. Hizo una pausa y sonrió de oreja a oreja. De hecho, diría que llamarme provocador quizá sea lo único acertado que ha hecho Tepper desde que llegué. ¿Cómo lo haces?, preguntó Mace, frunciendo el ceño. ¿Qué? Sonreír tanto. Ah, es que soy una persona feliz. Menis observó las manos de Kelsey. No, Menis observó las manos de Kelsey. ¿Sabes? Solo he visto cicatrices así en otra persona. Y estaba muerto. Llevaron su cadáver a Lord Trestin como prueba de que su castigo había sido ejecutado. Menis miró a Kelsey. Lo pillaron hablando de la rebelión. Trestin lo envió a los pozos de Hatsin, donde trabajó hasta que murió, y el muchacho duró menos de un mes. Kelsey se miró las manos y los antebrazos. Todavía le quemaban algunas veces, aunque estaba seguro de que el dolor solo existía en su imaginación. Miró a Menis y sonrió.
¿Preguntas por qué sonrío? Pues Menis. Bien, el Lord Legislador cree que la risa y la alegría son solo suyas. No quiero que sea así. Y es una batalla que no cuesta mucho trabajo librar. Menis miró a Kelsey y por un instante este pensó que el anciano iba a responderle con una sonrisa. Sin embargo, al final, Menis tan solo sacudió la cabeza. No sé, no sé. El grito lo interrumpió, vino del exterior, tal vez del norte, aunque las brumas distorsionaban los sonidos. La gente de la choza guardó silencio y trató de escuchar los débiles y agudos alaridos. A pesar de la distancia y la bruma, Kelsier oyó el dolor contenido en aquellos gritos. Kelsier quemó estaño. Kelsier quemó estaño. Había pasado a resultarle sencillo. Después de años de práctica, el estaño esperaba con otros metales alománticos que se había tragado con anterioridad dentro de su estómago, a que lo llamara. Buscó con su mente y tocó el estaño recorriendo poderes que apenas entendía. El metal cobró vida en su interior, quemando su estómago con una bebida caliente que se traga demasiado deprisa. El poder alomántico recorrió su cuerpo, amplificando sus sentidos. La habitación se volvió nítida, la hoguera que a duras penas ardía adquirió un brillo casi cegador. Notó el grano de la madera del taburete en el que estaba sentado. Pudo saborear los restos de la hogaza de pan que había comido antes. Más importante aún, oyó los gritos con oídos sobrenaturales. Dos personas distintas. Una era mujer mayor y la otra una mujer más joven, tal vez una niña. Los gritos de la joven eran cada vez más lejanos. Pobre Jess, dijo una mujer que estaba cerca, y su voz resonó en los oídos ampliados de Kelsey. Esa hija suya era una maldición. Es mejor que los Ska no tener. Es mejor para los Ska no tener hijas bonitas. Tepera sintió. Estaba claro que Lord Dresden iba a mandarla a llamar tarde o temprano. Todos lo sabíamos, ya lo sabía. Pero no deja de ser una lástima, dijo otro hombre. Los gritos continuaron en la distancia, quemando estaño. Kelsier pudo calcular adecuadamente la dirección. La voz se acercaba a la mansión. Los sonidos provocaron algo en su interior y sintió que su cara enrojecía la furia. Kelsier se volvió. ¿Devuelve alguna vez a las muchachas Lord Dresden después de haber acabado con ellas? El viejo Menis sacudió la cabeza. Lord Dresden es un hombre que cumple la ley. Hace matar a las muchachas al cabo de unas cuantas semanas. No quiere llamar la atención de los inquisidores. Esa era la orden del Lord Legislador. No podía permitirse tener niños mestizos por ahí sueltos, niños que podían poseer poderes que los Ska no imaginaban que existían. Los gritos se apagaron, pero la furia de Kelsier aumentó. Los gritos le recordaron otros gritos, los gritos de una mujer del pasado. Se levantó de improviso y el taburete cayó al suelo tras él. Cuidado, muchacho, dijo Menis, lleno de temor. Recuerda lo que he dicho de malgastar energías. Nunca alzarás esa rebelión tuya si te matan esta noche. Kelsier miró al anciano. Entonces, a través de los gritos y el dolor, se obligó a sonreír. No he venido aquí a liderar ninguna rebelión, buen Dennis. Solo quiero crear algunos problemas. ¿Y de qué va a servir eso? La sonrisa de Kelsey se ensanchó. Se acercan nuevos tiempos. Sobrevive un poco más y puede que veas grandes acontecimientos en el imperio final. Os doy las gracias a todos por vuestra hospitalidad. Dicho esto, abrió la puerta y se internó en la bruma. Dicho esto, abrió la puerta
y se internó en la bruma. Menis estaba ya despierto antes del amanecer. Parecía que cuanto mayor se hacía, más le costaba dormir. Eso se cumplía además cuando estaba preocupado por algo, como el fracaso del viajero en regresar a la choza. Menis esperaba que Kelsier hubiera recuperado el sentido y decidió continuar su camino. Sin embargo, eso parecía improbable. Había visto el fuego en los ojos de Kelsier. Era una lástima que un hombre que había sobrevivido a los pozos encontrara allí la muerte, en una plantación cualquiera, tratando de proteger a una muchacha a la que todos los demás daban ya por muerta. ¿Cómo reaccionaría Lord Trestin? Se decía que era particularmente duro con todo aquel que interrumpía sus goces nocturnos. Si Kelsier había conseguido perturbar los placeres del amo, Trestin bien podía decidir castigar al resto de los Ska, de rebote. Al cabo de un rato, los otros Ska empezaron a despertarse. Menis permaneció tendido en el duro suelo, los huesos doloridos, la espalda entumecida, los músculos exhaustos. Tratando de decidir si merecía la pena levantarse, cada día estaba a punto de rendirse, cada día era un poco más difícil. Un día se limitaría a quedarse en la choza, esperando a que los capataces vinieran a matar a aquellos que eran demasiado viejos o estaban demasiado enfermos para trabajar. Pero no aquel día. Veía demasiado miedo en los ojos de los Ska. Sabían que las actividades nocturnas de Kelsier traerían problemas. Necesitaban a Menis. Lo miraron. Tenía que levantarse y por eso lo hizo. Una vez que empezó a moverse, los dolores de la edad menguaron levemente y pudo salir de la choza y dirigirse a los campos apoyándose en un hombre más joven. Fue entonces cuando notó el olor en el aire. ¿Qué es eso?, preguntó. ¿Hueles a humo? Chum, el joven en el que se apoyaba, se detuvo. Los últimos restos de la bruma de la noche se habían desvanecido. El sol rojo se alzaba tras la habitual cortina de nubes negruzcas. De un tiempo a esta parte siempre huele a humo, dijo Chum. Los montes de ceniza son violentos este año. No, respondió Menes, cada vez más aprensivo. Esto es distinto. Se volvió hacia el norte, donde se reunía un grupo de Ska. Se soltó de Chum y se acercó al grupo, levantando a su paso polvo y ceniza. En el centro del corrillo encontró a Jess, su hija, la que todos habían supuesto que había sido tomada por Lord Trestin. Estaba junto a ella. Los ojos de la joven estaban enrojecidos por la falta de sueño, pero parecía ilesa. Volvió poco después de que se la llevaran, estaba explicando la mujer. Vino y llamó a la puerta, llorando en medio de la niebla. Flynn estaba seguro de que era un espectro de la bruma que la imitaba, pero tuve que dejarla entrar. No me importa lo que diga, no voy a abandonarla. La he traído a la luz y no ha desaparecido. Eso prueba de que no es un espectro. Char. Ajá, eso prueba que es un espectro. Manny se apartó trastabillando de la rugiente mechedumbre. Es que nadie se da cuenta. Ningún capataz acudía para disolver el grupo a golpes. Ningún soldado acudía a contarlos, como cada mañana. Algo iba muy mal. Menis continuó hacia el norte, avanzando frenéticamente hacia la mansión. Cuando llegó, los otros habían advertido de la retorcida columna de humo que apenas era ya visible con la luz de la mañana. Menis no fue el primero en llegar a la linde de la pequeña altiplanicie, pero el grupo le abrió el paso. La mansión había desaparecido. Solo quedaba de ella una huella negra y humeante. «Por el Lord Legislador», susurró Menis. «¿Qué ha pasado aquí? Los mató a todos». Menis se volvió. Quien había hablado era la hija de Jess. Contemplaba la casa destruida con una expresión satisfecha en su juvenil rostro. «Estaban muertos cuando me sacó», dijo.
Todos ellos, los soldados, los capataces, los lores, muertos, incluso Lord Trestin y sus obligadores. El amo me había dejado y había acudido a investigar cuando empezaron los ruidos. Al salir lo vi tendido en su propia sangre, con heridas de puñal en el pecho. El hombre que me salvó lanzó una antorcha al edificio cuando nos marchábamos. Ese hombre, dijo Benz, tenía cicatrices en las manos y los brazos hasta más arriba de los codos. La muchacha asintió en silencio. ¿Qué clase de demonio era ese hombre?, murmuró incómodo uno de los Ska. Un espectro de la bruma, susurró otro, al parecer olvidando que Kelsier se había marchado de día. Pero se internó en la bruma, pensó Menis. ¿Y cómo consiguió una hazaña como esta? Lord Trestin tenía más de 2 docenas de soldados. ¿Tenía quizá Kelsier una banda de rebeldes ocultos? Pues, las palabras de Kelsier habían pronunciado la noche anterior resonaron en sus oídos. Se acercan nuevos tiempos. ¿Qué pasará con nosotros?, preguntó Tepper, aterrado. ¿Qué ocurrirá cuando el Lord Legislador se entere de esto? ¿Pensará que lo hicimos nosotros? ¿Nos enviará a los pozos? ¿O tal vez enviará a sus colos a matarnos de inmediato? ¿Por qué haría una cosa así ese alborotador? ¿No comprende el daño que ha hecho? Lo comprende, dijo Menis. No se lo advirtió Tepper. Vino a crear problemas. ¿Pero por qué? Porque sabía que nunca nos rebelaríamos por nuestra cuenta, así que no nos ha dejado otra salida. Tepper se puso lívido. Lord Legislador, pensó Menis. No puedo hacer esto, apenas puedo levantarme por las mañanas, no puedo salvar a esta gente. Pero, ¿qué otra opción tenía? Menis se volvió. Reúne a la gente, Tepper. Tenemos que huir antes de que la noticia de este desastre llegue a los oídos del Lord Legislador. ¿A dónde iremos? A las cavernas del este, dijo Menis. Los viajeros dicen que los Ska rebeldes se ocultan en ellas, tal vez nos acepten. Tepper se puso aún más lívido. Pero tendremos que viajar durante días, pasar las noches en la bruma. Podemos hacer eso, o podemos quedarnos aquí y morir, respondió Menis. Tepper permaneció inmóvil un instante y Menis pensó en la conmoción lo había abrumado. Sin embargo, al final, el hombre más joven fue a reunir a los demás como le había ordenado. Menis suspiró, contempló la columna de humo y maldijo para sus adentros al tal Kelsier. Nuevos tiempos, en efecto. Candela. Bueno, aquí el final del prólogo. Se pudiera decir que viene la primera parte, ¿no? Pero vamos a picarlo hasta acá. Así que gracias por ver el video. Continuamos en otro. Yo lo voy a seguir, pero voy a picar el video acá. Así que